Bueno, entonces les decía y les preguntaba que lo que yo quiero hacer es esa división sintética que acabo de poner ahí, y la forma de hacer la división sintética consiste en esto, en ir encontrando los coeficientes que permitan alcanzar la potencia del polinomio que estoy resolviendo acá. Como este polinomio y este polinomio, o sea, este polinomio tiene aquí el más 0, con todas las potencias que pueden llegar, tienen el mismo orden, entonces el coeficiente 1 es suficiente para poder hacer esta división que tengo aquí, o poder encontrar el polinomio que puede ser restado de esta división que estoy colocando por acá. Y ahora lo que quiero encontrar, lo primero que debo buscar es la potencia. ¿A qué potencia tengo o por qué potencia tendría que multiplicar a z para alcanzar z a la 0? Y entonces en eso estábamos cuando quería que me respondieran, y a ver si ahora sí ya me pueden responder. ¿Qué potencia necesito para poder lograr tener potencia 0 al multiplicar por este valor que está acá? ¿Cero? No, porque si pongo z a la 0, No, z a la menos 1, ¿no? z a la menos 1, ese sí. Porque si tengo z a la menos 1 que multiplico por z, el total, los exponentes se suman y entonces tengo z a la 0. Entonces, la potencia de la z que debe estar aquí es z a la 1. Y ahora lo que busco, ya que tengo la potencia, es el coeficiente que multiplicando a este me dé el mismo coeficiente que tengo en la parte del radical o adentro de la casita. Esto es lo que sigue estando adentro de la casita. Entonces, ¿por qué valor debo multiplicar a este para que me dé este coeficiente? ¿Qué valor necesito para generar z, un medio de z? O sea, lo que yo necesito saber es, aquí tengo z, esta es la parte que yo desconozco, y el resultado debe ser z a la 0. Aquí ya sé que aquí va un z a la menos 1, y ahora me falta esta parte del coeficiente para que me dé un medio acá. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que me dé el medio de este lado? ¿Módulo por un medio? Por un medio. Justamente, si este tiene un medio, entonces esto da un medio de z a la 0. Entonces aquí va un medio. Y ahora encuentro el signo. El signo que necesito es signo negativo, pero en la división los signos se multiplican y bajan con el signo opuesto. O sea, positivo por positivo daría positivo y baja con signo negativo. Entonces este es menos un medio de z a la 0. Aquí entonces va un más. Esto es lo que debo cancelar, lo primero que debo hacer. Y ahora voy con las siguientes partes del polinomio. Menos un medio por un medio es menos un cuarto, y entonces baja con signo positivo, más un cuarto de z a la menos 1, que es este término que está acá. Lo que estoy haciendo en la división de los polinomios, en la división sintética, es este término multiplicarlo por todo esto. O sea, z a la menos un medio multiplica a un medio de z a la menos 1. Y entonces, este por este es un medio z a la 0, este por este es menos un cuarto z a la menos 1. Este polinomio es este, pero con signo opuesto para hacer la división sintética de las cosas. Entonces, con signo opuesto queda así, se cancela. Este con signo opuesto queda un cuarto, y ahora el siguiente paso del polinomio es encontrar, o de la división del polinomio, encontrar el siguiente factor que permita cancelar a este término que está acá. Este es el nuevo polinomio que está dentro de la casa. En este paso lo que estoy haciendo es un cuarto de z a la menos 1, quiero dividirlo entre z a la menos un medio. Eso es lo que estoy resolviendo en cada uno de estos pasos de la división sintética. Ahora, ¿qué necesito para obtener, o por cuánto tengo que multiplicar a z para que me dé z a la menos 1? Z a la menos 2. Exactamente, entonces tengo z a la menos 2 acá, o sea, lo que quiero resolver es un cuarto de z a la menos 1, eso es lo que voy a restar, más 0 de constante, y necesito generar aquí un cuarto de z a la menos 1, entonces z a la menos 2 por z es z a la menos 1, ya lo logré, y ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a este para que me dé un cuarto? Por
Un un cuarto. cuarto. Entonces, más por más es más, baja con signo negativo, y ahora es, si aquí puse un cuarto, que es lo que acabo de hacer, un cuarto por un medio es un octavo, menos por más es menos, baja con signo positivo, entonces este es un octavo z a la menos 2. Se cancela, y de este lado me queda un octavo z a la menos 2. Y tengo que seguir, porque la división, esta división que estoy aquí generando, ya se puede apreciar que nunca va a terminar. Esta división va a seguir y va a seguir. El siguiente elemento va a ser entonces, siguiendo esta lógica, un octavo de z a la menos 3, está aquí, más un 16avo de z a la menos 4, más un 32avo de z a la menos 5. Y así va a seguir y seguir y seguir y seguir la división. ¿De dónde estoy sacando estos términos? En cada uno de estos, aquí multipliqué este por este y me dio un cuarto. Este por este me dio un octavo. Este por este me va a dar un 16avo. Este por este me va a dar un 32avo. Este por este me va a dar un 64avo. Y así seguiré y seguiré y seguiré y seguiré hasta el infinito con esta división sintética. Entonces, la división de este término, esta forma que está acá, la estoy representando como toda esta división, que nunca voy a terminar, es una división infinita. Entonces, déjenme borrar esta parte para explicar ahora cómo construyo con eso la función en el tiempo. Entonces, si yo sé que esta función h de z, que está aquí, la represento como 1 más un medio de z a la menos 1 más un cuarto de z a la menos 2 más un octavo de z a la menos 3 más un 16avo z a la menos 4 más puntos suspensivos, todos esos valores, entonces ya tengo la forma directa de la transformada z que voy a calcular. Y tengo que buscar ahora qué es lo que pasa cuando tengo términos que son enteros. Y la primera y la forma que necesito son básicamente dos. Delta de n produce un constante 1. Y un retraso, por ejemplo, delta de n menos n0, lo que produce es z a la menos n0. Entonces, con estas dos formas que están acá, de las tablas de la transformada z, sé que este término entonces produce 1, más, porque es un operador lineal, este término producirá un medio delta de n menos 1, más este produce un cuarto delta de n menos 2, más un octavo delta de n menos 3, más un 16avo delta de n menos 4, etcétera, 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 etcétera. Y se parece mucho a la función que acabo de borrar. De hecho, es la misma. Pues si yo pongo h de n es igual a 1 medio a la n por u de n, genera estos números que están acá. Cuando n es igual a 0, esto es 1. Cuando n es igual a 1, es 1 medio. Cuando n es igual a 2, es 1 cuarto. Cuando n es igual a 3, es 1 octavo. Es un 16avo, 32avo, 64avo, y sigue, y sigue, y sigue. Y entonces la forma de la gráfica es así. Etcétera, 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 etcétera. Yo sé que esta que está acá es su área ROC. Estos valores o esta forma o de esta estructura también comparten esta misma área ROC o región de convergencia, y por lo tanto es válida generar esta forma. Entonces h de n, que es esta, de su forma sintética o de su división sintética inmediata, forma esta señal que está aquí, que es como si yo hubiera tenido desde un inicio estos valores de coeficientes. Tengo las señales que es 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 16, 32, 64. Traducirlos directamente a transformada z sería 1, 1 medio, z a la menos 1, 1 cuarto, z a la menos 2, 1 octavo, z a la menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etc. ¿Cuándo termina? Nunca. Porque la división sintética, que es esta, siempre voy a tener exponentes negativos que vayan generando más valores conforme va pasando la división sintética. ¿Sí, Carlos? Sí, perfecto. ¿Quieres que hagamos otro? ¿Como estos? Pues sí, estaría bien. A ver, díctamelo. Bueno, es
¿Sí? Ok, es x de z es igual a z menos 1 sobre z al cuadrado menos 2z más 1 cuando el valor absoluto de z es mayor a 1. A ver, entonces esto es x de z. Z menos 1 es entre z cuadrado más que. Cuadrado menos 2z más 1. Y esto es cuando la absoluta de z es Mayor a 1. mayor a 1. ¿Ok? Antes de hacer todo el choro, voy a ver si esta es factible de simplificarse. Antes de empezar a hacer toda la división sintética. Si yo descompongo esta forma en sus formas, en sus elementos primos, que sería calcular las raíces, déjenme verlo. Entonces aquí va 1, aquí va 1, aquí va menos y aquí va menos. Estas forman esta, ¿cierto? O sea, esto es z menos 1 al cuadrado. Aquí está. Yo me equivoqué. Z por z, z cuadrado, z, este es menos z, esto es menos z, menos 2z, este por este es más 1, entonces es este. Y si es así, entonces este se cancela con este, y esta fracción, entonces es x de z, es igual a 1 entre z menos 1. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí. Sí. Y ahora sí, esta ya es más fácil de generar la división sintética. Que la división sintética es exactamente lo mismo que he hecho ahorita, ¿no? Ahora lo que está dentro del radical o la casita es 1 y aquí tengo z a la menos 1. Y ahora lo que tengo que hacer es ir haciendo la división. Entonces, desde un inicio necesito potencias de z para lograr tener aquí el valor de z0, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a z para que me dé z a la 0? Z a la 1. Z a la menos 1, ¿no? Z a la menos 1. Ah, sí, Sí, porque z al 1 daría z cuadrada. Entonces es z a la menos 1. Z a la menos 1 por z es z a la 0. Entonces ya tengo aquí el z a la 0, que aquí tengo el z a la 0, natural. 1 por 1 es 1, con signo negativo, entonces se convierte en menos 1 z a la 0. Luego este por este sería menos z a la menos 1, y como baja con el signo opuesto, entonces esto es más z a la menos 1. Aquí no estoy mal. Este se cancela con estos dos, y aquí me queda entonces z a la menos 1, que es lo siguiente que tengo que eliminar con estas potencias. Entonces ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a z positiva para que me dé z a la menos 1? Igual que hace rato. por z a la menos 2. Z a la menos 2, y el signo, me falta el coeficiente y me falta el signo. Entonces el coeficiente ya lo tengo, z a la menos 2 por z es z a la menos 1, positivo por positivo dará positivo y bajará con signo negativo. Entonces este es menos z a la menos 1, que está aquí, y luego este por este da menos z a la menos 2, y entonces aquí se convierte en más z a la menos 2. Esto se cancela y entonces baja z a la menos 2, y sigo, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este término para que me dé z a la menos 2? Z a la menos 3, y entonces este con este z a la menos 2, que está aquí, baja con signo negativo, este por este es menos, baja con signo más, entonces este es más z a la menos 3, y puedo seguir, ¿no? Entonces esta división que está acá me genera esta forma que ya sé que puedo escribir aquí. Entonces esto sería z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3 más z a la menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y hago ahora la transformada inversa tomando en cuenta estos valores. Z a la menos 1 que producen deltas. Delta n menos 1 más delta n menos 2 más delta n menos 3 más delta n menos 4, n menos 5, n menos 6. Y aquí observamos un patrón que este patrón nunca va a terminar, ¿no? Siempre voy a tener estos valores z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3, z a la menos 4, z a la menos 5, z a la menos 6, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, antes de aplicar alguna transformación
rara que yo quiera hacer, me conviene dibujar este patrón que está acá. Entonces lo dibujo. Aquí tengo el valor de n, tengo el valor de 0, que ese es importante, y la señal, esta señal x de n, empieza aquí, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces puedo ver por inspección que esta señal x de n es igual a ¿quién? Que es esta forma que está aquí, que es esa señal que tiene ceros y puros unos. Es un escalón. Un escalón, pero el escalón empieza en n igual a 0. Si está corriendo una muestra, entonces es El U de N menos. por inspección, ¿no? O sea, ya sé que si esto está corrido, y así va a pasar, porque esta división de esta división nunca va a terminar y va a ser así. ¿Cómo sé que es derecha esta señal y que no es izquierda? La ROC me la está diciendo. La ROC dice que son todos los valores de z mayores a 1, entonces tengo aquí el círculo de radio 1, el círculo unitario, y como es una región de convergencia fuera de un círculo, tiene que ser una señal derecha, justo como lo que está pasando en esta posición de aquí. Y entonces, esto, que es la función, debería generar entonces una forma u de n-1. Eso me falta demostrar, y aprovechando que está aquí, lo demuestro. Necesito otra vez llevar a mi función de z, o a mi transformada z, a una forma que conozca, y las formas que conozco serían así. Déjenme ponerle otro nombre, y de z. Y de z tiene que estar en potencias negativas, y las que conozco son así. Si yo tengo una forma que es a entre 1 menos lambda z a la menos 1, entonces y de n es igual a por lambda a la n por u de n, básicamente, ¿no? Entonces necesito que esta forma tenga potencias negativas, y lo hago mediante multiplicar arriba y abajo por z a la menos 1. Z a la menos 1, z a la menos 1, que multiplica a 1 entre z a la menos 1. Es esta forma, está acá, estoy multiplicando por 1, porque esto genera 1, pero va a cambiar la estructura de la fracción que estoy generando aquí. Voy a borrar esta parte, no va a acabar. Al fin ya sé a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, este por este produce en el denominador, primero el denominador, porque es el término que está más complicado, sería 1 menos z a la menos 1, este por este, este por este. Y este por este, z a la menos 1. Entonces, de esta estructura de ecuación que tengo acá, si el término que está aquí arriba fuera 1, vamos a ponerlo así, esto con un término 1, sirve de algo que no se note bien el plumón, generaría entonces una señal u de n en el tiempo que está ahí. Si solamente estuviera este término, entonces lo que hago es aislar los componentes de la forma matemática que estoy generando acá. Y entonces, aislado los componentes, esto es z a la menos 1, que multiplica a 1 entre 1 menos z a la menos 1. Ahí está ese término que está aquí. Y esto efectivamente sería entonces u de n, que está generando por acá. Pero este término que está acá me está entorpeciendo las cosas. Sí y no tanto. Porque si yo tengo elementos o si yo tengo potencias de z que multiplican a una transformada z, entonces puedo recordar que si yo tengo mi señal x de n menos n0, la transformada z de esto produce z a la menos n0 por x de z. Que esta estructura se repite otra vez acá. Esto que está aquí, voy a ponerlo así que se marque, esta parte es x de z, que sería esta, y esta parte de acá es esta parte que está multiplicando a mi factor que está ahí. O sea, esto es z a la menos n0. ¿Cuánto vale n0 en este caso? 1. Y entonces ya puedo asociarlo. Si yo sé que esta es mi transformada z, la transformada z de esto sería
U de n. El corrimiento que le estoy haciendo a esta función o a esta estructura por este z a la menos n0 es de menos 1. Y entonces esta es la transformada z de esta forma que está aquí, que es justamente lo que habíamos obtenido hace rato con la división sintética. ¿Sí, Carlos? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No quieres que hagamos otro? ¿No? Pues, no, bueno, yo no. Sale. Déjame, ya que estamos en esto y contemplando las mismas. Dime. Lo escribió Norbert que si podríamos hacer un ejercicio parecido al 11 de Laplace. Pues si me dicen cuál es, sí. Vamos a checar. Digo, porque no me lo sé de memoria, pero si me lo dicen, sí. Si quieres les puedo compartir de pantalla. Claro, adelante. No sé si se ve ahí. Sí. Dice, permita que la función x de t definida por esa forma que está ahí puede ser escrita como la suma de tres funciones, dos de las cuales son una sinusoide causal. ¿Cuál es la tercera función? Y cuál es la frecuencia de oscilación de esa sinusoide que está ahí. A ver, déjame primero copiarla, ¿no? Entonces, mi señal x de s es, bueno, no mi señal, sino mi transformada de Laplace es s cuadrada más 16. Y en la parte de arriba tengo s por s más 5. Ahí está. Gracias, Carlos. Creo que tú estabas compartiendo, ¿no? Entonces, esta forma, otra vez, igual que lo que hice hace rato con la transformada z, ahora hago lo mismo en Laplace. Lo que debo hacer es aislar estos términos de tal manera que pueda verlos como estructuras conocidas dentro de Laplace o de lo que conozco como transformadas respectivamente. La forma más fácil, bueno, lo primero que tengo que hacer es ubicar primero los términos del denominador para saber qué es lo que voy a generar en el tiempo y de dónde sale que el libro dice que esto es una sinusoide. Entonces, la descomposición en factores primos, ahorita no me voy a meter con el término del numerador todavía, me dice que este término que está acá debe ser 16S más 16J por S menos 16J. Está, 4J y 4J. O simplemente digo que tengo que encontrar las raíces de este polinomio. Entonces, S cuadrada tiene que ser igual a menos 16. S es igual a la raíz cuadrada de menos 16 y por lo tanto S1,2 tiene que ser más menos 4J. Porque estas son las raíces que están acá, entonces son estos términos. Como estas son las raíces, entonces reescribo como S menos P1 por S menos P2, que son los valores de los polos, y entonces tengo ya desarrolladas los valores de las raíces o de los factores primos del denominador. Si es así, si son números complejos, como es este caso, ahora los pinto en el plano sigma J omega. Está por acá. Y estos polos están en más y menos 4J. 4J y menos 4J. Y yo sé que por cada uno de los polos que están acá, esto generará en el tiempo, x de t, es e a la menos la parte real del polo por el tiempo, más por el coseno de omega por el tiempo, más una cierta, bueno, así nada más, por el, omega por el tiempo. Esta es la forma general. Siempre y cuando tenga los polos, si es el caso, si son complejos, generan estas formas que están acá. Como la parte real de estos es 0, o la parte real no existe, entonces
esto forma esto genera una forma cosinidal que se ve así, donde yo ya conozco además cuánto vale el valor de omega. Omega es igual a 4. Directamente porque estoy viendo que estas formas están acá. Entonces, efectivamente, esto formará de alguna manera el valor de coseno de 4t que está ahí. Entonces, la frecuencia es igual, o perdón, mejor dicho, el valor de omega, ponerlo, omega es igual a 2pi por el valor de la frecuencia, y entonces el valor de la frecuencia, estos radianes, que es lo que obtengo, esto es lo que estoy obteniendo, la frecuencia va a ser el valor de omega sobre 2pi, y en este caso el valor de la frecuencia es igual a 4 sobre 2pi, que es lo mismo que 1 sobre pi, que seguramente eso es el valor que está expresado en el libro como resultado de la frecuencia que estoy generando acá. Muy bien, entonces ya sé que esto que está acá generará esa forma. Y ahora sí, voy a meterme entonces con el numerador, que es la parte que me está fastidiando. Déjenme borrar esta parte que está por acá. Ahora tengo que descomponer el numerador, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, el numerador lo descompongo en todos los posibles factores que pudiera obtener de manera aislada, o bien los voy juntando con estas formas. Entonces, S multiplica a S sobre S cuadrada más 16 más 5. Está aquí. Es esa forma, ¿no? Esta está aislada y me conviene tenerla de manera aislada, porque yo sé que si tengo x de t, que tiene como transformada de Laplace x de s, si yo derivo x' de t, entonces lo que voy a obtener es s por x de s. Aquí está x de s, y aquí está el valor de s. Entonces es esta. Esta forma es en la cual me debo enfocar ahorita para poder entender qué es lo que está pasando, porque si la conozco, si conozco esta, entonces la señal en el tiempo es justamente la derivada. O sea, esta forma es la que obtendría si no estuviera esta parte, hacerlo así. Esta no está ahorita, y me enfoco nada más en esta parte que está aquí, porque ya sé que esto está pasando. Encuentro esta y la derivo para poder encontrarlo en el tiempo y no hacerme muchas bolas, si no, esto está muy cañón. O bien hago ahorita la división sintética si es que lo necesito. Déjenme poner primero así. Entonces esto es igual a s que multiplica a s más 5 sobre s cuadrada más 16. Muy bien, entonces ahora este término que está acá, lo que debo hacer es partirlo en dos. Hay distintas estrategias de cómo hacerla. A mí lo que me gusta ver es que este lo puedo partir en dos formas, y entonces esto sería igual a s que multiplica a s entre s cuadrada más 16 más 5 que está dividiendo entre s cuadrada más 16. De manera aislada, entonces ya tengo las dos formas que necesito de la transformada de Laplace, y estas, sin lugar a dudas, se parecen a algo que ya están en tablas. Entonces, si alguien quiere decir a qué se parecen estas, es bienvenido, y si no, ahorita buscamos a qué se parecen. ¿Alguien tiene alguna tabla de Laplace por ahí que pudiera decirme? Sobre todo la forma del coseno de omega t y la forma del seno de omega t. ¿Cómo se transforman estas a Laplace? El coseno es s sobre s cuadrada más s cuadrada. Más omega cuadrada, ¿no? El seno es... Y el seno es igual, ¿no? Cambia el numerador. Entonces estaba a mitad. Se parece, pero no es igual. El seno cambia el numerador. Cambia de S a omega, ¿no? Entonces, este es omega El entre numerador. s cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí, Juan Carlos? Según la que acabo de encontrar aquí en internet, sí. Sí. Entonces, confiemos en la que está en internet. Y entonces ya tengo las dos estructuras. Esta es una forma coseno, ¿sí o no? S está aquí, está igualita. S entre s cuadrada más omega cuadrada. Entonces, esto generaría el valor de coseno de 4t. ¿O no?
Ahí está. Esta forma que está aquí, está ahí generada. ¿Cierto? Nada más por simple inspección de la tabla. Sí. Esta genera esta. Si tengo una forma s cuadrada más 16, lo que debería tener arriba para que fuera el valor del seno sería el valor de 4, porque dice que es omega. Si estoy considerando que es omega cuadrada, o sea, déjenme ponerla en otra estructura, o la forma en la cual yo tendría que haber tenido escrita esta forma. La voy a poner aquí. Si yo hubiera tenido 4 entre s cuadrada más 16, entonces esto sería sin lugar a dudas el valor de de seno de 4t. Por simple inspección. Este es 4, este es al cuadrado y entonces tengo esto. No lo tengo, entonces esto es algo que está escalando. Pero sin lugar a dudas yo puedo tener algo que multiplique al 5 que me dé 4. ¿O no? O algo que esté multiplicando al 5 que me dé 4. O sea, lo que estoy diciendo ahorita es que esta es la forma que yo quiero, pero hay algo, un factor que está aquí que multiplica el 4 y que me da 5. Si esto es un escalar, eso es lo que estoy diciendo. Este escalar que está involucrado acá está cambiando la amplitud del seno. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 4 para que me dé 5? 5 cuartos. 5 cuartos. Entonces, esta, o sea, si esta forma que está aquí, déjenme ahora expresarla, ahora en color rosa, 5 cuartos, que multiplica a 4 entre s cuadrada más 16, esto forma, sin lugar a dudas, el valor de 5, el valor del numerador no está, y ahora esta forma de manera aislada tendría la forma de el seno de 4t que multiplica a 5 cuartos. Esta es una constante, ¿no? Este número y este número son exactamente el mismo y podría decir que esto está pasando. Ahí está. Entonces 5 cuartos por el seno de 4t sería entonces la construcción de esta forma completa que estoy definiendo hasta acá. ¿Cierto? ¿O falso? Cierto, ¿no? Esta es la forma. Ahora, lo que les dije hace rato, si tengo un valor de s acá, entonces lo que tengo es la derivada de la función original. Entonces, esta es la función que yo estoy considerando y ahora lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de esta para entender cuál es, o para saber cuál es la transformada de Laplace de esta forma que está aquí. Derivo esto, ¿cuál es la derivada del coseno? Sí. 4 veces el seno de 4t. Más o menos. ¿No sería menos? Menos. Menos 4 veces el seno de 4t. Menos 5 coseno, ¿no? A ver, entonces otra vez. A mí siempre se me olvida cuál es la que lleva el signo positivo y el signo negativo. Pero El coseno es el que debería llevar el signo negativo. O sea, la derivada del seno menos coseno. la derivada del seno es el menos coseno. Entonces, este es positivo y este sería menos 5 coseno de 4t. ¿Qué no es al revés? ¿Qué no es la derivada del coseno es la negativa? Entonces ya me perdí también. Vamos a buscar el... ¿Para qué? Pues sí podemos saberlo, ¿no? Lo que importa es esta. Esta es la forma coseno, ¿cierto? El coseno empieza arriba y va hacia abajo. Entonces la derivada es la pendiente y va al revés. La derivada va así. Según yo, el seno es coseno y el coseno es menos seno. Sí, aquí está, ¿no? Mira, la derivada de la función, si esta es la función seno, digo coseno, entonces la derivada empieza con signo negativo porque el coseno cae inmediatamente. Entonces la derivada del coseno es el menos seno. Aquí está. Y la derivada del seno, el seno, cuando yo lo dibujo en el plano, así,
Este tiene pendiente positiva, por lo tanto el seno tiene el valor positivo que estoy observando acá, y son mutuamente uno de la otra, ¿no? Este con este y este con este. Entonces, la forma x de t, estoy buscando acá, sería esta, menos 4 veces seno de 4t más 5 veces coseno de 4t. Y eso generaría esta forma que está acá. Dice eso, que eso es lo que debería pasar. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues haciendo la transformada de esta señal que está acá, y debe dar exactamente lo mismo que tengo aquí arriba. No hay de otra. Pero es justamente hacer los pasos inversos de lo que estoy haciendo acá. Directamente. ¿Sí o no? Maffer, te lo dejo de tarea. A ver si esta genera a esta misma que está ahí. Sí, profe. ¿Otra? ¿O buscamos otro método de encontrarla? Y a ver si sale. Ajá, bueno, tengo una duda. Dime. Entonces, la frecuencia, ¿cómo se saca la frecuencia? No tengo que entender. La frecuencia, ¿esta de dónde saqué el 4? ¿Este? De la descomposición. No, o sea, el es que ahí pide la frecuencia de la señal. Uh-huh. Dice que la respuesta es de 0.63 Hz, pero no sé de dónde Hz. Déjame borrar. No, tengo aquí espacio. Por eso les digo que los radianes son lo más importante, porque todo lo que todas las frecuencias que yo obtengo de esta descomposición están en radianes. Omega, en este caso, este valor que está aquí, omega es igual a 4. Y tengo mi forma de conversión. Omega es igual a 2pi. O sea, solamente se paga entre 2pi, ¿no? Sí. Y entonces divido, ¿no? F es igual a omega sobre 2pi, que es F es igual a 4 entre 2pi. Que esto es igual a 1 sobre, perdón, esto es 2 sobre pi. Y 2 sobre pi, no sé cuánto sea, pero creo que es lo que dice. Sí, es 0.63. Entonces, esta es la frecuencia. Acuérdense que hay una gran diferencia entre la frecuencia en Hertz y la frecuencia en radianes. Y esa diferencia es un factor de 2pi. Déjame borrar esta parte de acá. Ahora que estamos un poco más entendiendo estas cosas de los cosenos y por qué están pasando estas barbaridades. Una señal cosenoidal, por ejemplo, aquí tengo el valor del tiempo. Una señal cosenoidal de frecuencia 1 Hz significa que al segundo que está acá, la señal debe haber hecho un ciclo completo de la propia señal. O sea, sube, está en la parte alta, a la mitad, que es por aquí, va a tener la parte más baja, que es esto. A 1/4 va a tener entonces el cruce por 0, y a 3/4 de este segundo va a volver a cruzar por 0, y entonces la función hace esto. ¿Sí? Esta que está acá, esta forma que estoy dibujando acá, sería una señal senoidal de frecuencia F igual a 1 Hz. Tal cual, porque tiene un ciclo en un segundo de estas funciones que están acá. Pero para construir la señal x de t, lo que debo tener no es la frecuencia en Hertz, sino la frecuencia en radianes, porque esta construcción de la senoidal emana de haberle dado vueltas al círculo. Estoy acá. Entonces, estos valores, ahorita lo voy a ver al revés. Espero que se entienda y la proyección que estoy haciendo. Esta altura, supongo yo que es esta parte. Es el coseno, entonces el coseno realmente es la proyección sobre x, pero para poderlo graficar tengo que ver el valor de x hacia acá y el valor de y en este costado que estoy representando acá. Entonces, esta señal que está aquí, lo que hago es girar sobre el círculo o darle vueltas al círculo.
qué proporción del círculo estoy recorriendo. Entonces, de aquí hacia acá es este trazo que estoy haciendo acá. Y estoy girando sobre el círculo. No estoy diciendo, estoy viendo cuántos grados o cuántos radianes estoy recorriendo en el círculo. El perímetro del círculo, el perímetro, que es la distancia del círculo o lo que tiene envuelto el círculo, o sea, toda esta medida de esta curva que tiene el círculo, es igual a el 2pi por es pi por el diámetro. El diámetro es esta medida de aquí para acá. Y entonces el perímetro lo puedo también expresar como pi por el radio. 2 veces el radio, y entonces esto es igual a 2pi por el radio. Significa, visto desde este lado, que el perímetro en realidad es 2 veces pi el valor del radio que estoy representando aquí. Y como este círculo es un círculo unitario, el radio es igual a 1. O sea, este punto que está acá es igual a 1. Este punto que está acá es igual a menos 1. Estoy definiendo acá. Y el coseno o el seno es la proyección que yo tengo de un punto sobre este eje o este pedacito que estoy poniendo acá, o en el caso de que sea negativo va a ser proyectado sobre esta posición que estoy acá midiendo. Lo que me dice la frecuencia en hertz es cuántas vueltas le doy por unidad de tiempo a este círculo que estoy colocando aquí. Entonces, si yo me muevo en un segundo por todo el círculo, en un segundo hago todo este trazo que estoy colocando acá. Pero el coseno, o sea, el valor de la proyección X es igual al coseno del ángulo. Esto que va aquí adentro es un ángulo, no es un valor de tiempo, no es otra cosa más que el valor del ángulo que estoy representando acá. Si el ángulo es 2pi, entonces el coseno es darle vueltas completo a todo el círculo y vas a caer acá, y es este valor. Es esta proporción entre 2pi que recorro del círculo que estoy representando acá. Si yo me muevo nada más hacia acá, o sea, de aquí para acá tengo el valor de 2pi. Si esto es 2pi, aquí tengo la mitad, tengo pi, aquí tengo entonces pi medios, y aquí tengo entonces 3pi medios. Estoy colocando acá, así. Entonces, cuando me muevo a pi medios, tengo el valor de 0, justamente pasa acá. Si tengo el valor de pi, sucede acá. Si tengo el valor de 3pi, sucede acá y vale 0. Si tengo el valor de 2pi, vale acá y vale otra vez 1. Y vuelvo a recorrerlo. Y vuelvo a recorrerlo. Y vuelvo a recorrerlo. Y lo que tengo que buscar ahora es una forma de convertir el valor del tiempo en un ángulo. Y la forma en la cual lo convierto es a través de saber cuánto vale ese valor de omega, o la frecuencia o el ángulo que estoy recorriendo de este círculo que estoy representando acá. Si recorrí en un segundo el valor de 2pi, entonces este valor que estoy poniendo acá sería 2pi, y 2pi por el tiempo, o sea, por cada unidad de tiempo estoy representando cuántas veces o qué velocidad angular estoy recorriendo a este círculo que está acá. En ese caso, entonces, el valor de f, como recorrí en un segundo, lo estoy representando por estos términos. Y por eso ahora puedo relacionar entonces el valor de omega es igual a cuántas veces recorro, o lo voy a poner al revés, este término que está acá. El valor del periodo sería en cuánto tiempo recorro esta muestra. O sea, el valor del periodo es 2pi entre el valor del tiempo sería igual a el valor de omega, porque me dice por unidad de tiempo cuánto tiempo tardo, o me dice cuánto tiempo tardo en recorrer los 2pi que corresponden a darle una vuelta completa al círculo. Si esto es cierto, y yo también conozco que f es igual a 1 sobre el valor del periodo, entonces el valor de 1 o el valor de f multiplicando a 2pi tiene que ser igual al valor de la frecuencia angular en radianes que estoy representando acá.
la ecuación del coseno, o la forma que yo tengo en la calculadora de meter el valor del coseno, me pide un ángulo en radianes. En radianes, porque este número que se llama pi es un número irracional, y entonces no puedo tener valores nada más así como así, sino manejarlo con fracciones de pi. Y por eso las frecuencias tienen que estar expresadas en omega por el valor de tiempo, donde este valor de omega es cuánto ángulo estoy recorriendo por unidad de tiempo en darle la vuelta al círculo. Da lo mismo si es un coseno a que si fuera un seno. Si es un seno, entonces en lugar de mostrar esta posición que está acá, muestro la posición de la altura que estoy representando por aquí. Y entonces va al revés. Pac, pac. Así, así. Le di una vuelta al círculo completo en una unidad de tiempo, que es esa que estoy definiendo por ahí. ¿Alguna otra duda? ¿O no? Este tema es, aunque suena de prepa, si no se entiende bien, todo lo que viene de Fourier no se va a entender para nada, y por eso me detuve mucho en este tema. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Déjame borrar esta parte de acá. En el caso de señales que son periódicas, que no necesariamente son señales cosenoidales o senoidales, estos conceptos también los necesito manejar o saber muy bien para entender cuál es la frecuencia fundamental de la señal y en qué momento sí puedo aplicar Fourier y en qué momento no puedo aplicar Fourier para las cosas. La concepción de Fourier dice que si yo tengo una señal periódica, que se llama x de t, y las señales periódicas de Fourier son nada más cosenos y senos, o sea, coseno de omega t o seno de omega t, con una respectiva fase, no importa la fase aquí porque no es lo que va a suceder o lo que va a pasar exactamente igual. La señal de salida y de t entonces será h de j omega aquí por el coseno de la misma señal más el argumento de h de j omega. O sea, dice que si yo tengo un sistema L y T, o sea, lineal invariante en el tiempo, si yo meto una señal cosenoidal, la señal de salida, si es periódica, o sea, que inició en el menos infinito y terminará en el más infinito, la señal de salida tendrá la misma frecuencia, pero un cambio en la amplitud y un cambio en la fase de la señal. Si eso pasa con las señales cosenoidales, entonces yo debería, o lo que intenta Fourier es construir a las señales que no son señales ni cosenos ni senos en formas que parezcan cosenos y senos, o que estén, mejor dicho, que estén construidas a base de cosenos y senos.
Si la señal, por ejemplo, x de t es igual a una coeficiente, voy a poner números porque luego las letras son más escabrosas que los números, por alguna extraña razón, esto es a por el coseno de 5t que está aquí, más, bueno, y dije que iba a poner números y no letras, esto es 3 por el coseno de 5t, y luego aquí le pongo el valor de 8 por el coseno de 9t. Esta es la señal que está entrando en mi sistema. De alguna manera yo sé qué es esto. La salida del sistema entonces va a ser y de t es igual a 3 porque es lineal, que multiplica a la magnitud de h de j omega por el coseno de 3t, perdón, de 5t, más el argumento de h de j, pero la j, el valor de omega en este caso es 5, entonces este sería j5 y este sería h de j5 aquí, más 8 veces por la magnitud de h en j8 por el coseno de 8t más el argumento de h en j8 está aquí. Y entonces ya no tengo que resolver, ni siquiera resolver la función de transferencia, ni siquiera buscar el valor de la antitransformada de Laplace. No tengo que hacer absolutamente nada, siempre y cuando las señales que estoy metiendo en esta construcción sean señales cosenoidales o sean señales senoidales. Si es así, entonces tengo la forma directa de cómo convertirlo. Lo que tengo que saber si es la función de transferencia, pero esa función de transferencia la obtengo de la ecuación diferencial o la obtengo de alguna otra manera. Alguien me dice cuál es la función de transferencia y simplemente yo evalúo la frecuencia omega en esa forma y tengo entonces los valores que están finalmente acá. Una señal como esta sencilla no es una señal cosenoidal, tampoco es una señal senoidal, por lo tanto la salida cuando meto esto por el sistema va a tener cambios en su forma porque el sistema no respeta las formas que no sean cosenos o senos. Si la forma es cuadrada como esta, la señal va a sufrir una deformación al ingresar al sistema. Y lo repito porque es algo bien común que he visto en el laboratorio. Si yo ya metí el valor de esta señal, o sea, esta señal que es una señal cuadrada, entonces la meto a la frecuencia y quiero calcular la salida simplemente aplicando para la frecuencia de esta señal el resultado, y no es así. Lo primero que tengo que hacer es descomponer a esta señal en los componentes cosenoidales y senoidales que pueden generar a esta misma y que vimos con el ejemplo de la clase de ayer de cómo son esos valores de coeficientes. Entonces, de esta señal lo que sí necesito saber es cuánto vale su periodo, que es lo que va de aquí para acá. El valor del periodo, que es este, entonces yo conozco el valor de la frecuencia, que le llamo frecuencia cero, y es igual al inverso del periodo que estoy ubicando por acá. Si es eso, entonces también conozco el valor de la frecuencia fundamental, omega 0, que sería igual a 2pi por f0 simplemente. Pero decir que esto es un periodo de la señal es igual de válido que decir que esto es un periodo, de aquí para acá. O que otro ciclo es igual a un periodo. Es una señal que se repite, estoy diciendo que esto se repite una vez, estoy diciendo que en realidad son dos y se repiten. Entonces es igual de válido. Entonces las frecuencias o todos los valores de frecuencia le llamo omega k o fk, aquí sería igual a k veces el valor de f0. Y lo mismo va a pasar con el valor de omega k. Omega k es igual a k veces el valor de omega 0. El valor de k es un valor natural, o es un valor de pertenece a los naturales, y entonces puedo decir que todas estas también son frecuencias, y por lo tanto todos los valores de k sobre t, donde este es un número natural, porque estoy diciendo esto justamente, también son periodos de la señal. Este es un periodo, simplemente esto es un periodo, esto es un periodo. Todos ellos son periodos también de la señal. Y lo que busca Fourier es descomponer esto que está aquí, esta señal que se repite y se repite y se repite, en formas cosenoidales que me permitan hacer esta parte que estoy expresando por acá. Y lo que busca es justamente eso, y dice entonces que empieza
como lo hacían los neuropsicólogos hace mucho tiempo, voy a poner una señal del mismo periodo que esta, que está acá, y voy a ver si se parece a esta. Entonces, mediante una tablita, pongo una señal y digo, pues sí se parece. ¿Qué tanto se parece? Mucho, poco, nada. Puedo buscar una representación numérica que me diga qué tanto se parece a esta. O bien, puedo tomar esta forma y decir, ok, yo solamente sé dibujar senoidales o cosenoidales que están centradas en cero, y por lo tanto voy a poner una señal que esté centrada en cero, y entonces la señal cosenoidal se vería así. Acá. ¿Se parece? Pues se parece, pero no mucho, porque esta, o lo que yo busco, es que la señal suba y baje de manera sincronizada. ¿Qué tal si tomo esta señal y la desfaso? Desfasar la señal, o sea, cambiarle la fase al ángulo, al círculo, es esta señal anaranjada fue comenzando a medir estando aquí, pero desfasar, o sea, decir coseno de omega t más un cierto ángulo teta, significa que en lugar de empezar a medir en el tiempo cero aquí, en el tiempo cero mido en este valor de teta, y eso es la fase que estoy poniéndole a mi señal. Si la desfaso, o sea, si la recorro, la señal se repite, entonces la voy a repetir para acá. Digo, tomo esto porque es más fácil de dibujarlo por aquí y lo pongo por acá. Entonces, el primer ángulo que estoy poniendo acá es este valor que está aquí, y si yo redibujo toda la señal cosenoidal, puedo decir que se parece. Se parece porque, pues, por lo menos, digo que aquí arriba está arriba la señal cosenoidal, aquí abajo está abajo la señal cosenoidal. Entonces puedo decir que se parece. Esta se parece a la otra. ¿Qué tanto? Necesito evaluarlo numéricamente, necesito saber darle un número de semejanza a estos cosenos que están definidos por acá. Voy a tomar otra señal, una señal que sea más rápida, pero que no sea periodo de esta señal, o sea, que tenga otra frecuencia fundamental, u otra frecuencia de señal que está ahí. Por ejemplo, una señal que dure hasta acá, que empiece aquí y que el ciclo completo suceda hasta acá. Entonces voy a empezar en esta posición, a la mitad que es por acá va a pasar en la parte más abajo, y en esta posición va a tener la parte más alta. Entonces, ¿se parece? Ahí esa señal. Yo diría que no. No se parece porque en estos lo que yo necesito es que sube y baje la señal de la misma manera en que lo hizo esta. Entonces, aquí está en la parte alta y está bien, aquí también está en la parte alta, está bien, pero en esta, que debería ser una parte alta, la señal a la cual yo quiero que se aparezca o que se parezca está en la parte baja. Entonces, esta señal que tiene una frecuencia o un periodo 1.5 veces más grande que el periodo de la señal, pues yo diría que no juega o no vale la pena seguir intentándola con eso. Pero una señal que tenga, por ejemplo, el doble de periodo de esta señal que está acá, quizás sí se parezca. El doble de periodo significa que de aquí para acá deben caber, la mitad del periodo, de aquí para acá deben caber dos ciclos de señal, una aquí a la mitad y otra para acá. Entonces puedo hacer esto y puedo hacer esto acá, está aquí. ¿Se parece? Pues yo diría que no, tampoco, ¿no? Se parece muy poco a esta señal, porque esta está aquí arriba, pero esta que está aquí arriba está mal, o no debería ser entonces el valor de la señal. Y de hecho, la transformada que vimos ayer me dice que el parecido de esta señal con esta era justamente el valor de cero. No estaba mal diciendo ayer esa forma que calculamos la transformada de Fourier. Y así como voy con estas formas, puedo empezar a poner señales que son más rápidas y cada vez más rápidas, para hacer que se asemejen mucho más a esta señal que tengo acá. Entonces, la señal que sería el doble de frecuencia, es decir, aquí tenía un periodo, o sea, acá tenía un periodo, ahora puse 2, 1 y 2, ahora voy a poner 3 de aquí para acá, entonces, que sería 3 veces el valor del periodo. Entonces, 3 a la mitad, que sea por aquí, entonces voy por acá, voy por acá, voy por acá. Lo que hace Fourier es decirme qué tanto se parecen estas señales cosenoidales, que son cada vez más rápidas, a la señal original, y le empieza a poner valores para lograr hacer esto que estoy colocando acá,
decir que mi señal en el tiempo es entonces una sumatoria de señales cosenoidales que tienen distintas magnitudes y tienen distintas fases en el tiempo. Y entonces empieza a hacer que se parezcan y lo hace de manera numérica. Me dice qué tanto se parecen las señales cosenoidales a esta forma que estoy generando acá. La forma de encontrarlo, la forma numérica de evaluarlo es a través de esa transformada de Fourier que hemos visto en la clase pasada. Entonces, x de k, así, x de k es igual a la integral sobre uno solo de los periodos. Además ya tiene lógica porque no vale la pena que yo haga la proyección sobre todo el tiempo, porque con un solo periodo yo sé si se parecen o no las señales. Un periodo de mi señal original. Este es el valor de t. Entonces sobre un periodo la señal x de t por e a la menos jk omega 0 por el tiempo, donde omega 0 es la frecuencia fundamental de esta composición que está acá. Omega 0 sería igual a 2pi sobre el valor del periodo. Este es el valor omega 0. Y lo que dice Fourier es que si tengo una señal periódica, como es este caso, la construcción de la serie de Fourier es a través de únicamente señales que sean periódicas, pero múltiplos uno respecto a la otra, como es lo que está sucediendo acá. Si yo tengo una señal que no es periódica, es decir, que no cumple el ciclo completo en alguno de los periodos multiplicando a esto por elementos cada vez más pequeños pero enteros, o la frecuencia siendo cada vez más pequeña pero entera, si no es así, entonces la construcción de señales no me dará una señal periódica. Por ejemplo, en estos dos casos, o este caso que estoy representando acá, esta señal y esta señal, o la sumatoria de estas dos señales, formarán una señal periódica en el mínimo común múltiplo de los periodos de cada una de las señales que estoy representando acá. Y entonces será una señal periódica. Si estos no tienen mínimo común múltiplo, es decir, si las frecuencias no pueden lograr repetir cada cierto instante, la señal no será una señal periódica. Si tomo valores de frecuencia que son múltiplos entre sí, todas las señales que estoy contemplando tienen exactamente el mismo periodo, que es el periodo fundamental t que estoy representando acá. Es decir, voy a borrar este pizarrón porque ya está muy sucio. Omega 0, entonces tengo esta señal. Yo quiero que el periodo vaya desde aquí hasta acá. Voy a poner una cajita para representar ese periodo, o esta línea que está aquí. Entonces la duración en el tiempo es esto, de aquí para acá mide el valor de t, y como es una señal cosenoidal, entonces empieza en alto, a la mitad va para acá y a la mitad al final termina ahí, a un cuarto que es acá, a un cuarto que es acá, pasará por el medio, y entonces ya puedo dibujar la forma de mi señal cosenoidal. Esa señal que está ahí tiene omega 0 igual a 2pi sobre t, porque le da una vuelta al círculo en este lapso de tiempo que estoy representando por acá. O sea, mi círculo estaba aquí, hice esto, y entonces es esta representación. Estoy viendo la proyección sobre x, entonces estoy dando esta vuelta que está acá. Por eso sé que a la mitad vale menos 1 porque estaré parado acá, a un cuarto vale 0 porque estaré parado acá, y a 3/4 va a valer 0 porque también estoy parado en la parte más baja de mi función. Si yo tengo una señal que tiene la mitad de periodo, significa que tengo el doble de la frecuencia de ese periodo. Entonces lo voy a poner por acá. Si tiene la mitad de periodo, tiene el doble de frecuencia, entonces la señal mide de aquí para acá, acá tiene la parte más abajo, y entonces genera una señal que se ve así: a un cuarto pasa por 0, a 3/4 de este pasa por este lado. Entonces tengo esta forma así. Y como es del doble, entonces a la mitad, que es este, pasará aquí abajo, a un cuarto que es este pasará aquí, y a un cuarto que es este pasará por acá. Entonces esto va a ser esto. Y al igual que había hecho hace rato con la señal cuadrada,
Esto es el periodo de esta nueva señal de color rosa, pero esto también es un periodo, porque estoy diciendo que esta tiene 2 ciclos para constituir una parte o una sola de las partes de la señal. Si esto es lógico, entonces también puedo decir que 1/3 de esta o una cuarta parte de, o señales que tengan una cuarta parte, 1/3, 1/5 de este periodo van a volver a ser señales periódicas con este mismo periodo. Es decir, todos los múltiplos de frecuencia que estoy generando acá forman también señales que tienen exactamente el mismo periodo. Y si todas tienen exactamente el mismo periodo, el periodo de una combinación lineal de todas ellas será exactamente el mismo, que es este valor de periodo que tengo definido por acá. Entonces, estas señales, déjenme poner otra, a ver si este ya pinta, creo que sí, si lo aprieto muy fuerte. Entonces, a 1/3 lo que tengo que hacer es dividir este término en 3, que sería como por acá, acá y acá, está. Entonces tengo un periodo de señal de aquí para acá, tengo otro periodo de señal de aquí para acá, tengo otro ciclo de señal que está de aquí para acá, y entonces tengo señales que son periódicas, todas y cada una de ellas tienen exactamente el mismo periodo, porque ahora en esta señal que se ve un poco más tenue, estoy contemplando a 3 ciclos como uno solo de los periodos de la señal senoidal, con las cuales voy a construir mi señal periódica, que es este valor que estoy definiendo por acá. En los valores XK, en este sentido muy estricto, serían estos valores 3 y 8 para las frecuencias 5 y 9 respectivamente hablando. Al pasar por el sistema, entonces ya sé cuánto vale esta, ya sé cuánto vale esta, ya sé cuánto vale esta y ya sé cuánto vale esta. Por ejemplo, si mi sistema H de S es igual a 1 entre S menos 2, podría ser esta mi función de transferencia, porque esta función de transferencia sería generada como y' de t menos, perdón, este tiene que ser más 2y de t igual a x de t. Esta es mi ecuación diferencial que genera a esta función de transferencia. Por lo tanto, ya puedo saber cuánto vale este. Simplemente sustituyo h de j5 sería igual a 1 entre j5 más 2. Calculo su magnitud, lo pongo acá, calculo su fase, la pongo acá. Y entonces ya sé, ya no tuve que hacer absolutamente nada de ecuaciones para poder saber cuál es la salida de esta señal ante este sistema. Simplemente sabiendo esto, la función de transferencia. Con esa función de transferencia calculo ahora sí cuál es la magnitud, calculo cuál es la fase y simplemente lo sustituyo. ¿Con cuánto vale h de j8? Cambio este, pongo 8, pongo 8. Y entonces conozco la magnitud, conozco también la fase de ese sistema, y con los diagramas de Bode yo sé que la magnitud de esta forma que está acá es a partir de 2, va a tener entonces una caída que va así y va a empezar a caer con pendiente de menos 20 decibeles sobre década a partir del valor de 2. Entonces la magnitud que voy a obtener para J5, que es esta, va a ser más pequeña que lo que entró, por simplemente saber que este punto está aquí en 5, este punto está aquí en 9, entonces estará por debajo de este término que estoy poniendo acá. Además, desde un inicio yo sé que aquí tengo un factor de escala para que sea normalizado. Aquí tendría que tener un 2 para que esta función valga 1 cuando S es igual a 0 o cuando J es igual a 0. Entonces ahora sí vale 1. A partir de 2 las señales, o sea, a partir de la frecuencia 2 radianes, las señales en adelante, hablando en frecuencias, van a empezar a tener una amplitud cada vez más pequeña conforme las frecuencias que yo paso por el sistema sean cada vez más altas. Por eso me importa saber cómo se ve este sistema en un diagrama como este. Ya sé entonces que la salida este número va a ser menor que 1, por lo tanto esta señal va a ser menor a lo que entró, esta señal también va a ser menor que 1 y por lo tanto la salida de la señal que tenga en mi sistema va a ser de una amplitud mucho más pequeña, o mejor dicho, más pequeña. Tengo que evaluar cuánto es más pequeña, cuánto es mucho más, que lo que está entrando respectivamente hablando de la entrada. Si yo hubiera metido, o si le pongo otro componente acá, por ejemplo, más 5 coseno de
0.2T. Esta frecuencia es mucho más pequeña que esta, por lo tanto la salida tendrá aquí también un valor de más 5 y casi les aseguro que este término para esta frecuencia no va a sufrir cambios. Entonces podría decir que esto vale 1 por el coseno de 0.2T y casi también les aseguro que la fase es 0. Entonces este componente estará casi de manera íntegra a la salida de mi sistema y podría con ello evaluar entonces la salida o el resultado de pasarlo por el sistema de manera rápida, ubicando entonces los valores de la frecuencia. O en el caso opuesto, yo puedo construir un sistema, porque eso es lo que hago con los filtros, un sistema que a esta frecuencia no le haga nada y a estas frecuencias las quite o las elimine, porque considero que estas dos que están acá son señales o son componentes de la señal que no quiero y que son ruido para mi sistema que estoy evaluando por acá o diseñando directamente por acá.